Son ya las 13 horas con 30 minutos, 1 de la tarde con 30 minutos. Nuestro invitado es el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias por estar en nuestra sintonía. Le hemos invitado para analizar algunos temas como tanto en la parte económica y política del país. Recuerde que están a través de Radio Estelar 99.7 FM, estación que coge en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, el noroccidente de Pichincha, el centro del país, en la provincia del Oro también, gracias, y también parte de la Amazonía. Muy buenas tardes, Rodrigo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias, y tú como conocedor del tema de la agricultura en el país, estamos pasando por un duro invierno, no es nuevo, esto se ha venido repitiendo cada año. ¿Qué es lo que está pasando con el tema agrícola del país hoy por hoy con esta temporada invernal? Y un poco de cosas. Ahora lo que necesitamos del ámbito agrícola, a mi criterio, es mucha información por parte del gobierno central. Para eso existe el INAMI. Y esta información debería ser recurrente y permanente. No solamente contándonos si va a llover o si no va a llover, sino cómo ha sido el comportamiento de los últimos 5 o 10 años. También para irnos preparando. Dónde es más conveniente sembrar, dónde es menos conveniente sembrar, de acuerdo a la época. El Ecuador está en la mitad del mundo y esta posibilidad nos permite tener una estructura productiva muy amplia, muy grande, y por las condiciones geográficas y orográficas, montañas, valles, ríos, nos convierte en un país mega diverso. Entonces, la intención es tener toda la mayor cantidad de herramientas posibles a disposición de los agricultores, aprovechando los nuevos mecanismos de comunicación para poder sustentar la producción, tanto para lo nacional como lo internacional. Obviamente, y con esto concluyo, estas variaciones climáticas, cuando te llegan de sorpresa, llámese sequías o llámese inundaciones, te generan problemas. Si tú ya estás preparado, ya estás debidamente informado, ya, si te coge de sorpresa o no te coge de sorpresa, ya es una decisión. Porque si estás informado, tú ya te preparas para lo que pueda estar viniendo. Ahora, Rodrigo, yo quiero irme un poco más allá. Ya conocemos de estos factores climatológicos que vive Latinoamérica, especialmente los países que están en el Pacífico, especialmente Ecuador, ¿no? No es nuevo de estas inundaciones, desbordamiento de río, inundaciones, que se empeora la agricultura. Si conocemos por varios años atrás qué hacen los gobiernos seccionales, hablando de las prefecturas, y qué hace el gobierno central para apoyar y evitar que se den estos desmanes en estos sectores donde son parte importante del país. A ver, ahí tienes tú un menú de cosas. Las vías, que son unas captadoras importantísimas de agua, tienen que mantenerse con las cunetas limpias. Esto es competencia de quién? Sí, de las prefecturas y también del gobierno central. En materia de información, quien genera la información es el gobierno central, y las prefecturas deberían ser como un apoyo en la difusión de esta información. El tema del famoso seguro agrícola que tanto hablamos, para topar el tema de agricultura per se, es algo que se ha hablado mucho y poco se ha concretado. Cuando hablábamos de que hay unas 200.000, 300.000 hectáreas que están bajo seguro agrícola, y nos ponemos a ver solamente de las hectáreas agropecuarias, son más o menos 7 millones. Estamos hablando del 4 o 5%. Entonces sí necesitamos que haya una política pública clara y estable. El último documento de política pública, que bien está escrito de buena manera, tiene una proyección de presupuesto, tiene una serie de aspectos muy positivos, es el que se aprobó en el gobierno del expresidente Moreno. Actualmente hay una nueva propuesta, que no he visto la publicación todavía para ver si ya está oficializado,
es una actualización de dicho documento. Pero del penúltimo al último, digámoslo así, no se ha implementado nada. Entonces, no necesitamos más papeles, no necesitamos más PowerPoints o presentaciones rimbombantes. Necesitamos acciones concretas que nos permitan entender que la producción, transporte, industrialización, comercialización, sea para el mercado nacional y local, es un proceso que debe ir de manera articulada. Y creo que en el documento, como hago mención del expresidente Moreno, que fue a finales del gobierno, de hecho, pues esto de aquí es la primera vez que yo lo veía de manera clara. Y en vez de buscarle los problemas a las realidades, le planteaba soluciones. Yo creo que por ahí va. Y el otro lado que es fundamental, y por qué yo insistiré siempre en la formación y capacitación, es porque la formación y capacitación a los productores, a la integración de la cadena, permite que el gobierno no necesariamente tenga que estar interviniendo permanentemente, sino ser los actores privados, grandes, medianos, pequeños, micro, que puedan articularse entre ellos viendo cómo salir adelante, porque los gobiernos, buenos o malos, son gobiernos de ciclo corto, y la agricultura es una inversión de largo aliento. Y Rodrigo, como tú dices, la agricultura es una inversión de largo tiempo. ¿Cuánto se está perdiendo hoy por hoy o cada año? ¿Cuánto se pierde en el tema de la agricultura del país? Cuando nos dicen y nos mencionan, el Ecuador es un país agrícola, pero ¿qué hacemos por ello? Y cuando viene invierno, realmente perdemos grandes cantidades de dinero. Te planteo dos cifras que me las acaban de pasar en estos días. El Ecuador acaba de romper récord en exportaciones no mineras, superando los 24.000 millones de dólares. ¿Ya? Hace 30 años el Perú ni siquiera aparecía en el mapa de productores agroproductivos y peor aún de agroexportación. El Perú ha superado los 45.000 millones. No solo es cuánto perdemos por efecto de una inundación, sino es cuánto dejamos de producir, dejamos de ganar y dejamos de crecer por la falta de políticas claras, el exceso de regulaciones de parte del sector público y adicionalmente la falta de articulación por otras razones dentro del mismo sector privado. Entonces, si nosotros pensamos que el Ecuador podría incrementar, el caso del camarón, voy a usarlo como ejemplo porque a mí me impactó mucho. El camarón en el pre-pandemia estaba peleándose con el banano los 3.500 millones de dólares en exportaciones. 2 años de pandemia y el camarón saltó desde los 3.500, pongamos en números redondos, a algo más de 7.000 millones. O sea, un sector que pudo duplicar producción en corto plazo. ¿Cuántos otros sectores podrían estarlo haciendo cuando vemos que la pitahaya hace 10 años ni siquiera estaba en el radar ni de los consumidores? Y ahorita estamos exportando pitahaya tanto amarilla como roja. El palmito es otro producto que es desde más bien nuevo, tiene que 15, 20 años, no tiene más, y somos exportadores. El brócoli somos buenos exportadores y podríamos exportar muchísimo más. De igual manera la uvilla, o conocida internacionalmente como el golden berry, el arándano que está tan sonado últimamente. Cuando nos proponemos hacer algo, lo hacemos y lo hacemos con excelencia. Y usualmente esa decisión de hacerlo no interviene el sector público, perdón. Son decisiones 100% privadas. Sí, pero se necesita. Es la articulación privada la que fundamenta el desarrollo de un país. Y el gobierno lo que tiene que hacer es dar facilidades y no complicaciones o trámites que muchas veces han sido lo que ha frenado el desarrollo. Y razón por la cual nuestro crecimiento, para hablar del agro, tanto para la producción nacional como internacional, ha crecido a tasas muy pequeñas en relación a lo que ha crecido Perú en los últimos años, teniendo condiciones mucho más agrestes de producción de las que tiene el Ecuador. Me parece interesante esa parte que dices tú, ¿no? En vez de que
el gobierno central o los ministerios apoyan, más bien estancan ciertas áreas dentro de este marco. Y como hay un ministerio, el Ministerio de Agricultura en el país, ¿qué tanto y cuánto se preocupa cuando hay estos temas de invierno o de lluvias fuertes en el sector agrícola, especialmente del pequeño productor que va hacia el grande? Creo que hay que ver un poco el tema de que las reglas sean claras y estables, que hacían referencia al gobierno de Moreno, una política pública, pero el gobierno de Moreno es hace pocos años, y ya estamos hablando de renovar el plan de política pública agropecuaria. Ni siquiera se implementó el uno, peor, pudimos haberlo evaluado y ya estamos con otro plan. Entonces ahí es donde viene el tema. El privado nos han mal enseñado, digámoslo así, a estar atentos a lo que pasa con los ministerios, sea de la agricultura, sea de la producción, sea el que fuese. Cuando la función del Estado no es involucrarse en la producción, sino dar las facilidades para la producción. Tú me has topado nuevamente el tema de inundaciones. ¿Qué pasa en Chone, por ejemplo? Después de los grandes proyectos que realiza el Chone, que siguen habiendo inundaciones. ¿Qué pasa con las ciudades que siguen sufriendo inundaciones luego de haberse realizado miles de millones de dólares en inversiones? Entonces, más bien es cómo evaluamos eso y dónde podemos repensar estas acciones para que ciertas zonas, por ejemplo, podamos tener nuevos espacios de almacenamiento de agua para zonas que sufren inundaciones y a la vez sufren sequías. Porque el caso de Manabí, me quedo un ratito ahí, Manabí tiene clima extremo en lluvia y clima extremo en sequía. Entonces, enseñar a manejar el agua, enseñar a almacenar y luego distribuir de una manera dosificada para ver cuánto tiempo requerimos. Este tipo de estudios técnicos, ese sí le puede estar correspondiendo, sea a los gobiernos, al gobierno central, a través de la información estadística y la información que se va levantando permanentemente en materia climática, por hablar de lluvias y de sequías, como hacia los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, en términos de no miles de millones de inversiones, muchas veces pequeñas inversiones bien pensadas generan grandes resultados, sí, con la debida transparencia, porque parecería que a veces quieren grandes inversiones porque hay grandes comisiones, y lo que necesitamos es que las comisiones no se vayan a los funcionarios, sino se distribuyan o no existan para que las obras sean menos magnánimas en precio y más eficientes en costo y producción. Ahora, el problema está ahí, hay soluciones y alternativas. Estamos en una segunda vuelta electoral, hay dos candidatos. ¿Conocen ustedes las propuestas de los dos candidatos que van a esta segunda vuelta electoral sobre el campo agrícola, hacia dónde quieren apuntar en el Ecuador, y que usted justamente claramente lo conoce y muy de cerca lo ha vivido? Es el repunte de una nueva economía en los ecuatorianos. A ver, yo creo que en el debate pudimos ver algo con 16 candidatos, 2 etapas, con suerte 10 minutos por candidato. Pudimos darnos cuenta de algunas cosas. El primero, en materia agrícola, prácticamente no está considerado. El segundo, todos creían o todos creen que se soluciona todo con inteligencia artificial. El gran mencionado en el debate fue la inteligencia artificial. Y más bien lo que necesitamos es que los controles se ejecuten en términos de minimizar o eliminar, de ser posible, los temas de corrupción, los temas de malversación de fondos. Poco o nada se habló de aplicar sistemas de inteligencia artificial para buscar la eficiencia del sector público, porque de eficiencia del sector público tampoco se habló mucho. Entonces, más bien habría que ver que las campañas también se orienten un poco a eso, porque ahora vemos las campañas, parecería que se ejecutan entre el TikTok, el Instagram, el Facebook, y ya no estamos viendo propuestas concretas, y también la gente ha perdido la voluntad de seguir
muchas veces de estas cosas. Entonces, tienen que bailar a veces bien, a veces mal, para ver cómo llaman la atención. Cuando yo creo que el debate para segunda vuelta va a ser mucho más interesante, ya hay dos candidatos, ya tendrán más de 10 minutos. Ahora esperemos que esos 10 minutos sean aplicados de manera muy inteligente para explicar a la población qué es lo que piensan hacer, y no solamente en materia agrícola. Yo creo que te mencioné algo más. No es solamente lo que produces, es lo que produces, transportas, industrializas y pones en el comercio nacional o internacional. Más bien hemos escuchado quienes se oponen al acuerdo comercial con Canadá, por ejemplo. No encuentro un disparate más grande. Los acuerdos comerciales te permiten tener reglas claras y estables, porque cuando estamos en el Ecuador, sea Quito, sea Cayambe, Machachi, Santo Domingo, El Guabo, Loja o Ibarra, tú puedes estar hablando de mercados protegidos, pero cuando tú ya saliste de las fronteras del Ecuador con un producto, tú te vas a enfrentar a una real selva comercial, donde lo que te va a mantener vivo es tu calidad, tu eficiencia y tu innovación en cómo presentas el producto. Y allá afuera tú compites con el mundo entero. Y el Ecuador ha demostrado históricamente por más de 150 años que somos buenos haciendo. Entonces, este concepto de que la competencia crea excelencia, nosotros somos expertos demostrándolo. Ahí es cuando yo no encuentro la razón de la cual hay quienes se oponen a un acuerdo comercial, cuando estamos conscientes que estamos buscando mercados para vender, pero los otros están buscando también mercados para vender. Entonces, nosotros vamos a comprar. Hemos comprado vinos, hemos comprado quesos, hemos comprado automóviles, perfumes de la Unión Europea, y podrían llegar productos agrícolas de otros lados. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser más competitivos, para ser más productivos? De forma que, en algún momento se dio el ejemplo del saco de cebollas, que en el Ecuador costaba $12 en ese momento, y que del Perú entraba a 5. ¿Qué tenemos que hacer para que el de 12 baje a 5 o a menos? Porque el del Perú, que entra a 5, tiene que ser transportado, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que trabajar, en eficiencia, productividad, y esto de aquí, adicionalmente con la reducción de trámites, se convierte en competitividad. Y esto es fundamental. Y para finalizar, mi querido Rodrigo, a cada ecuatoriano siempre le queda una preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa a usted hoy por hoy de lo que está viviendo el país ante todos los problemas económicos, sociales, políticos y de seguridad? ¿Qué es lo que le preocupa en el fondo a usted? Creo que a mí lo que más me preocupa es ver cómo la gente ya no confía en la gente misma. Cuando tú te ves que se organizan, ves que comienzan a tener confianza entre ellos mismos y combaten la delincuencia. La delincuencia no ingresa porque saben que hay una sociedad organizada. Esa ruptura del tejido social es lo que más me preocupa a mí en el Ecuador, y me preocupa la confrontación porque no abona a la integración de una sociedad, sino a la desintegración de una sociedad. Muchísimas gracias a nuestro invitado, al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, quien ha estado junto a nosotros. Hemos topado un tema muy importante, que estamos en esta temporada de lluvias, de invierno, y claro, el sector agrícola es el más afectado en el país. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber aceptado este diálogo junto a nosotros. Por el contrario, gracias a ti y un saludo fraterno a todos. Pensemos nuestro voto. El voto es un derecho, el voto es una obligación, pero el voto sobre todo es una responsabilidad. Los segundos que nos toma rayar una papeleta tienen una repercusión de muchos años y del futuro de nuestros hijos, y para quienes los tienen, de sus nietos. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Rodrigo Gómez de la Torre, quien ha estado junto a nosotros. Hemos dialogado uno de los temas importantes, el tema de la situación invernal con el sector agrícola y los perjuicios económicos y la visión política que hay que verle a largo plazo de país. Momento de irnos a un corte comercial, y cuando retornemos continuamos junto a ustedes ya con la información de Crónica Roja y también información en el campo internacional. Volvemos tras la pausa.